Bienvenidos a otro día de Conversando con Mer para nuestra conciencia, nuestra evolución y dar los saltos cuánticos que necesitamos. Yo tengo todas las mañanas, o bueno, no todas, casi todas las mañanas, una rutina que es, yo me despierto muy temprano, naturalmente es así, o sea, soy así, naturalmente, siempre fui muy madrugadora, me encanta. Hoy, por ejemplo, me desperté a las 5 de la mañana, pero no pongo el despertador, no es que decido despertarme a esa hora, simplemente mi cuerpo lo decide. Y eran las 5 y yo dije, no, es demasiado temprano, así que puse un audio que se llaman fortalecimientos del método Yuen para escuchar y dormirme y que siga como ese proceso. Porque normalmente me gusta despertarme, como realmente activarme tipo 6, 6 y media. Así que nada, hoy bien tempranito puse eso, seguí. Pero bueno, aprovechando que me gusta madrugar, que soy una persona madrugadora y que ahora en invierno el sol sale más tardecito y qué sé yo aprovecho desde más o menos las 5 o 6 de la mañana que me despierto hasta las 8 que más o menos empiezo a activarme con las actividades, aprovecho en la cama a hacer meditaciones, a hacerme tapping, a leer algo y demás. Y de ahí siempre van surgiendo reflexiones. Entonces esas reflexiones son las que estoy compartiendo en estas mañanas, en estos lives de la mañana, que la verdad que no los estaba promocionando, no los estaba compartiendo con nadie, no, como que van surgiendo así naturalmente. No sé si se conectará gente, ni si no se conectará gente, pero la intención es después ir subiéndolos también a YouTube para poder compartir estas reflexiones. Hoy me desperté y pensaba en los temas que venimos charlando en estas últimas mañanas, que tiene que ver con el cambio de identidad cuando nosotros dejamos de identificarnos con una persona que le está pasando determinada situación en la vida y empezamos a crear una nueva identidad para nosotros. Entramos a un espacio como de vacío cuando estamos en ese proceso de cambio. Y cuando estamos en ese proceso de vacío necesitamos, o no sé si necesitamos, tal vez no es la palabra adecuada, pero sí está muy bueno practicar la presencia para evitar que la mente nos lleve a repetir de nuevo lo conocido, porque nuestra mente, nuestro cuerpo funciona en base a repetición de lo conocido, punto. Todo, absolutamente todo en nuestra vida es una repetición. Ayer leí en el live de la mañana un pedacito de este libro de Joe Dispenza, donde justamente hablábamos de esto, de cómo repetimos el pasado, cómo nuestro futuro es una repetición de nuestro pasado y toda nuestra vida se vuelve súper predecible. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de ese proceso y realmente ahí como que lo habitamos, ahí es donde lo podemos hackear y ahí es donde podemos empezar a hacer algo diferente. Entonces, lo que a mí me sirve, a Mercedes Ruiz, me sirve mucho, es entender por qué pasa todo lo que pasa. Hay gente que no necesita entenderlo, pero yo soy una persona que me gusta entender qué le pasa a la mente, al cuerpo, al cerebro, el ego y demás. En este proceso de me desidentifico con esta identidad, con este ego, para saltar cuánticamente a una nueva identidad y que ese proceso se me haga más liviano. Yo siento que cuando entiendo el proceso se me hace mucho más liviano. Y tengo un libro que me compré hace poquito en Kindle, de David Hawkins, y que hace rato que lo estoy queriendo empezar a leer, pero por una cosa o la otra no lo hago. Así que justo estoy en el capítulo de desidentificarnos del ego. El libro se llama El nivel más alto de iluminación, trascender los niveles de conciencia para alcanzar la autorrealización. Les voy a mostrar el nivel más alto de iluminación del Dr. David Hawkins.
trascender los niveles de conciencia para la autorrealización total. Y quería leer el capítulo 4, que es trascender el ego. Así que, como es parte de mi rutina, voy a terminar la idea inicial. Yo en las mañanas aprovecho que me despierto temprano antes de arrancar con mis actividades, aprovecho a hacer algo para mí, a construir la vida que yo quiero. Entonces hago tapping, medito, escribo, depende lo que el día, depende cómo me despierto en el día. ¿Sí? Tengo como una rutina, digámosle, bastante flexible, bastante adaptada, lo fui aprendiendo a lo largo de los años. Y hay días como hoy, y como ayer también pasó, que me gusta sumarle a esta rutina un poco de lectura. Yo ya hoy hice tapping, hice una oración, estiré el cuerpo, moví la energía. Ahora voy a leer un poquito porque recién a las 9, 9:30 tengo que salir de casa, así que tengo un rato para compartir aquí. Así que buen día a todos los que se están sumando, todos los que están acompañando por aquí y a los que estén viendo después esto en grabación. Voy a leer el capítulo 4, que se llama Trascender el ego. Y dice, en este capítulo, el Dr. Hawkins describe con más detalle el ego en relación con su enseñanza y su comprensión del mismo desde una perspectiva iluminada. Continúa su exposición sobre el surgimiento de la integridad como fuerza impulsora de la conciencia humana a medida que la Tierra evoluciona más allá de las frecuencias de energía inferior hacia el nivel de calibración 207. Acá, no sé si conocen las obras del Dr. David Hawkins, él desarrolló lo que se conoce como el mapa de la conciencia. Hoy en día mucha gente lo dice como el mapa de las emociones. Bueno, hay mucha gente hablando de esto en un nivel tal vez muy superficial, pero está bueno porque por lo menos ponen la información en el mapa. David Hawkins lo que hizo fue calibrar los distintos niveles de conciencia, los distintos niveles energéticos, emocionales en los que vivimos y armó un mapa de la conciencia que calibra desde 0 Hz hasta 1000 Hz, siendo 1000 la iluminación, digamos esos estados a los que accedieron Jesús, Buda, Krishna, el mismo David Hawkins y otros seres ascendidos que se han desidentificado de tal forma del ego que han alcanzado esos niveles de conciencia súper elevados que vibran en amor, en paz, en conciencia y demás. Entonces él habla mucho de esto, niveles de calibración. Nivel de calibración él habla dentro de este mapa del 0 al 1000, donde él siempre habla que desde hasta el 200 es donde están los niveles de conciencia de la fuerza, donde todo es más pesado, donde todo es más difícil, donde estamos vibrando desde el miedo, desde el enojo, desde la vergüenza y demás. Y a partir del nivel 200 es donde ya estamos en una conciencia de coraje, de valentía, y a medida que uno va subiendo ya empieza a estar en niveles de razón, amor, paz, hasta llegar a la iluminación. Así que habla mucho de esto. Cuando habla de calibración y un numerito, está hablando de este mapa. Entonces, en este capítulo habla con más detalle del ego y de las percepciones erróneas que tenemos de él, y afirmar que demonizar el ego no es una forma de trabajar con él basada en el poder. Me encanta. Demonizar el ego, que es algo que yo lo digo mucho y no había leído todavía esta parte, porque es como que hoy en día está esto de el ego es nuestro peor enemigo. Y es como decir, aguantá, pobre ego, es el que te dio vida, es el que te da identidad, y vos lo estás ahí machacando como si fuese tu peor enemigo. Entonces dice, demonizar el ego no es una forma de trabajar con él basada en el poder. El secreto está en hacerse amigo. Me encanta. El secreto está en hacerse amigo suyo. Este será otro paso poderoso para la evolución
de tu conciencia personal y de la conciencia de la humanidad en conjunto. Comprender el ego desde la perspectiva de la evolución natural de nuestra especie lo sitúa en un contexto más propicio. Entonces podemos volver a percibirlo como nuestros instintos animales que han seguido con nosotros mientras evolucionamos del estado reptil al Homo sapiens. Cuando aprendemos a percibirlo desde este estado, no perpetuamos el juicio y cesa la batalla con el ego. Mientras lees este capítulo, toma nota de los escepticismos o de los juicios que puedan surgir. Y eso está buenísimo porque uno empieza como a autoobservarse, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos comprado? ¿Cuántos discursos hemos comprado? Y esto yo invito a que hagan la reflexión. Cuando hablamos del ego, ¿cuántos prejuicios ya tienen respecto al ego? Porque a mí, por lo menos cuando estoy en live, mucha gente me dice, no, es que a mí el ego no me deja. Por mi ego yo no puedo. Que por el ego, que hay que sacar el ego. Hay que, como si fuese nuestro peor enemigo, como si fuese... Y es como, no, pará. El ego es un conjunto de creencias, de paradigmas, de pensamientos, de hábitos que te dio una identidad. Entonces, gracias a esa identidad vos viviste hasta aquí. Que no sea lo más funcional, bueno, es otra cosa. Pero hoy vos, como adulto y adulta, podés elegir dejar de identificarse con los discursitos del ego y empezar a identificarte con otra cosa. Pero es una elección. De nada nos sirve estar en el melodrama de pobre de mí, el ego me domina. No, basta, salgamos de ahí. Entonces, ¿qué creencias tenemos respecto al ego? Hoy me preparé el mate con coco y está riquísimo. Qué rico. El propósito de nuestra exposición es potenciar la evolución de la conciencia. Y el único propósito de los libros y las conferencias que he dado es apoyar la progresión de esa conciencia en el individuo que ha elegido cultivar un nivel superior de conciencia. La gente cree que está en el mundo ordinario de la casualidad. Vayan reflexionando si no les pasa. No, acá todo es una casualidad. Esto pasa por casualidad, porque sí. No, yo no sé cómo pasó esto, no sé por qué pasó esto. No, si yo no hice nada. No. Bien, todo es casualidad, todo es suerte, todo así. Piensan que lo que son, su identidad, es el producto del pasado. No, la realidad es que la potencialidad de aquello en lo que has elegido convertirte te empuja hacia el presente. No es lo que has sido en el pasado lo que te está empujando hasta este punto. Al contrario, como has elegido ser aquello que está más allá de este punto, eso está tirando de ti a través de este punto. Se debe que ya has elegido por medio de la intención espiritual. Es medio enroscado David Hawkins para escribir, pero básicamente lo que dice es que nosotros, todo en nuestro pasado es una repetición constante de nuestras programaciones, todo en nuestro presente es una repetición de los programas pasados. Lo vimos en el live de ayer, que leí aquí la parte de David Hawkins. Entonces nosotros vivimos así en un automatismo constante. Nos despertamos, se activa la computadora que es el cerebro y empieza a mandar señales, y nuestra mente, que es una energía que nos habita, empieza a repetir, y todos los días somos iguales. Ahora, ¿qué es lo que te lleva a un nivel de iluminación? Hay justamente como un impulso interior que te lleva a salir de ese automatismo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Hay algo adentro, que él le dice la intención espiritual, hay algo que estás eligiendo dentro de vos que te lleva a salir de ese automatismo y poder verlo diferente. Dice, la gente se pregunta, ¿qué es el karma? Bueno, el karma solo es la consecuencia energética automática de la intención y de la decisión espiritual. Pues bien, cada decisión que tomas afecta a tu nivel calibrado de conciencia, que es una forma abreviada de decir tu karma. En un principio te pones en marcha por curiosidad.
o por haber oído algo. Luego te encuentras automáticamente atraído hacia el crecimiento espiritual y los conceptos espirituales y el deseo de comprenderlos y beneficiarte de ellos. Y empezás a darte cuenta que a medida que creces, estás beneficiando al mundo. Eso que estás haciendo está afectando a la totalidad del mundo. El mundo entero se beneficia de ello. También podemos probar esto con mecánica cuántica, con el principio de Heisenberg. El colapso de la función de onda comienza a afectar a todo el campo de la conciencia. Cada individuo que se compromete con el trabajo espiritual está beneficiando a toda la humanidad. Esto es una consecuencia automática de sus elecciones y decisiones, porque está colapsando el potencial en una realidad y eso afecta a la conciencia colectiva de toda la humanidad. Básicamente lo que dice es que en lugar de estar en este bucle de repetición, nosotros le estamos dando lugar a un nuevo potencial, que es una nueva realidad, una nueva línea de tiempo, algo diferente, y cuando tomamos decisiones, nosotros todos los días inconscientemente elegimos o repetir el mismo patrón o hacerlo diferente. Por eso dice, nuestras elecciones y nuestras decisiones son las que van a definir nuestro karma, que es nuestro nivel de conciencia, que es lo que vamos a repetir. Y acá también, ¿cuántas creencias tenemos respecto al karma? Ay, debo tener un mal karma y por eso me va mal. Y nos quedamos con eso, con que como yo tengo un mal karma, me va mal. Tengo mala suerte por el karma. Ni sabemos lo que es el karma, pero nos encanta hablar del karma. Nos encanta hablar de un montón de cosas sin tener ni idea de lo que son. Entonces aquí estamos leyendo justamente para salir de esas cosas de hablar por hablar. Nos pareció muy interesante que al calibrar los niveles de conciencia nos preguntáramos, ¿cuál es el nivel de conciencia de la humanidad? ¿En qué nivel de conciencia está la humanidad según la escala que él armó? ¿Sí? Acá él habla según su escala. ¡Ay, qué lindo! Ahí tenemos un comentario. Cada uno elige cómo vuelven esas decisiones que tomamos. Claro, es que el tema es que hay mucha gente que cree que no tiene el poder de la decisión y está bueno esto, que lo podamos como expandir y comunicar y que cada día más personas se den cuenta de que sí pueden elegir. Todos los días podemos elegir algo diferente, todos los días. Hay muchas personas que creen, dentro de su sistema de creencias está el que no se puede cambiar, que te tenés que conformar con lo que hay. Entonces está bueno que cada día más gente sepa que sí pueden elegir. Y nada, es un proceso de aprendizaje como todo, porque por ahí obviamente uno dice, ay, pero es difícil. Y bueno, también fue difícil todo lo que hemos aprendido en la vida. Así que todo lo que hemos aprendido en la vida nos llevó a un proceso en el que al principio no lo sabíamos hacer y con la práctica lo hemos aprendido. Entonces esto también, la elección diaria también es un lindo proceso para aprender. Gracias por eso. ¿Cuál es el nivel de conciencia de la humanidad según la escala de conciencia de David Hawkins? Bueno, eso también nos llevó a un descubrimiento bastante importante. La conciencia de la humanidad ha estado progresando constantemente a lo largo del tiempo, aunque muy lentamente. En el momento del nacimiento de Buda, el nivel de conciencia de la humanidad era 90. 90 es una escala que está incluso por debajo del miedo, es apatía, es como un estado, si lo hablamos como de que no me gusta mucho compararlo así, despierto dormido, pero es como un estado de conciencia en el que victimización total, todo lo que pasa es culpa de afuera, muchas emociones densas, es un nivel de conciencia muy, muy bajo, muy, muy humano, muy de la mirada dual, separatista de la conciencia y demás. En el momento del nacimiento de Jesucristo, el nivel de conciencia pasó a 100. Luego, a lo largo de los siglos, evolucionó lentamente. En los siglos XIII, XV, XVIII se mantuvo en 190. Y se mantuvo en 190 siglo tras siglo, no se movió.
Entonces, de repente, a finales de los años 80, 1980, más o menos en el momento de la convergencia armónica, en el momento del colapso del comunismo monolítico y muchas otras cosas, el nivel de conciencia de la humanidad saltó de 190 a 207. Estamos hablando de una escala de conciencia que llega a 1000, donde recién a partir del 200 es donde uno se empieza a conectar con su poder como humano. Dado que 200 es el nivel de la verdad y de la integridad, que es probablemente el evento más significativo en la historia de la humanidad, el nivel de conciencia pasó de 190 a 207. Esto cambia completamente el campo en el que vive ahora la humanidad. El nivel de conciencia en el que vivimos es como ese filtro mental con el que vemos la vida, ¿sí? No es lo mismo ver la vida, a la gente, a las situaciones y todo desde el enojo que verlo desde el amor. No es lo mismo ver la vida desde el miedo que desde la paz. Es completamente diferente cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a sentir, cómo vamos a pensar, cómo vamos a vincularnos. Todo cambia absolutamente todo. ¿Y cómo lo cambia? Bueno, en 190 la destrucción de la humanidad era inevitable. La destrucción de la humanidad era probable. En caso de que Rusia perdiera la guerra, la gran megabomba que iba a destruir a la humanidad entera tenía una probabilidad considerable. Ahora, en 207, hay todo un nuevo paradigma de la realidad. En el mundo en que crecí, en la década del 30 y a lo largo de ese siglo, el objetivo de la vida era el éxito. Se suponía que tenías que ganar dinero, tener éxito, ir a la universidad y hacerte un nombre. Así que el gran objetivo de la sociedad era el éxito, ¿sí? En los niveles más bajos de conciencia, simplemente tenías que tener éxito para ser alguien. Tu identidad se basaba en lo que hacías y en lo que mostrabas hacia el mundo. Y eso igual perduró todavía, está todavía muy presente, ¿sí? Ahora, en un nivel 207, vemos todo un cambio de paradigma. Ahora la gente no está interesada en tu éxito. Puedes comprar algunas acciones y ser millonario mañana. ¿Y qué? Ahora lo que nos interesa es la integridad, de tal modo que cuando han rodado cabezas de grandes corporaciones ha sido por falta de integridad. Vemos que a los políticos se les reclama integridad. El éxito, el valor monetario y tener un coche grande y todas las cosas que solían hacer feliz a la gente en 1950 ya no son suficientes. Ahora la gente se fija en cuál es la integridad de esa persona, cuáles son los valores, qué hay detrás de eso, cuál es la integridad de esto. Nos fijamos en la veracidad, en cómo respaldan sus declaraciones. La integridad es la nueva señal del valor social y también para nosotros mismos, ¿no? Antes, desde un nivel de conciencia más bajo, se necesitaba esto, tener algo para ser. Si yo tengo este título, si yo tengo esta casa, si yo tengo este auto, voy a ser una persona importante. En cambio ahora, la gente ya, como que hay una mayoría, hay un movimiento, no todo el mundo por supuesto, pero hay como una inquietud del ser, de desarrollo, de crecimiento, de expansión, de prestar atención más a quién soy y no tanto a lo que tengo que mostrar. La integridad tiene poder, la falta de integridad puede tener fuerza monetaria, pero se derrumba. Ahora todo el mundo va a ser medido por su integridad. Cómo de íntegro eres como profesor, como maestro espiritual, cómo de íntegra es una universidad. Y cuando calibras todas estas cosas, ves dónde se ha vendido la integridad. Hemos calibrado muchas cosas. Puedes ver dónde aparece cualquier compromiso con la integridad en este gráfico. En el mapa de la conciencia que lo pueden encontrar. Así que como ahora puedes medirlo y distinguir entre verdad y falsedad, creo que tendremos un nuevo criterio por el que el ser humano crecerá más rápido que antes. Hemos visto que durante siglos el nivel se mantuvo en 190, no hubo movimiento. Desde un punto de vista histórico, cuando la gente dice que ocurrieron grandes acontecimientos,
Bueno, grandes acontecimientos desde un punto de vista perceptual, pero no desde un punto de vista espiritual. Ahora el ser humano está en una nueva dimensión, ya que el 207 es crítico, porque basta una pluma para inclinar la balanza de la energía negativa a la positiva. Cada decisión espiritual que tomamos inclina la balanza hacia el lado positivo, y eso cambia totalmente el destino de nuestra vida. Si estás en el mar, un cambio de 1 grado en tu brújula puede no parecer mucho, pero después de un par de días de navegación terminarás en otro continente. Así que 1 grado marca una gran diferencia. La libertad de elección, la elección espiritual, es lo que nos enfrentamos instante tras instante. Estamos constantemente diciendo sí o no a nuestras elecciones, y a continuación esas elecciones determinan nuestro nivel espiritual, nuestro nivel calibrado de conciencia y nuestro destino kármico. Y me encanta porque es como que nos invita a observarnos y a empezar a tomar esta responsabilidad de quiénes somos, de quiénes estamos siendo y de nuestra vida. Esto me llevó a convertirme finalmente en maestro espiritual, porque así es como ustedes me llaman. Quería compartir mi propio estado subjetivo y lo que había descubierto, y también cosas que nunca se han dicho antes. A lo que enseño ahora lo llamo no dualidad devocional. Devocional porque uno está enamorado de la verdad, está enamorado del camino hacia Dios a través de la verdad. Y no dualidad significa que para alcanzar un estado de iluminación, uno tiene que trascender el ego. El ego es dualista por naturaleza. El pensamiento humano es dualista por naturaleza. Hay un esto o aquello. Por lo tanto, el estudiante espiritual suele empezar por enfrentarse al ego y a lo que tradicionalmente se ha llamado pecado, y ha recibido todo tipo de malos nombres. Así que lo primero que deseo que el estudiante entienda es que es la naturaleza del ego y que se haga amigo de él. ¿De dónde viene el ego? Hay que dejar de demonizarlo. Vamos. No puedes verlo como un enemigo. El ego no es más que la naturaleza animal. Cuando observas el reino animal, todo lo que ves es lo que se llama el ego humano. Cuando lo vemos en un animal, simplemente decimos que es la naturaleza animal. Pero cuando lo vemos en un humano, decimos, oh, ¿no es horrible? Pues no es horrible. El cerebro animal sigue activo en la parte posterior del cerebro humano. Antes de hacernos humanos, evolucionamos. La conciencia se desarrolló a lo largo de grandes eones de tiempo hasta el mundo animal, desde formas de vida muy primitivas. Se comenzó desde lo rapaz, lo que vive de la muerte de otros, como el mundo del reptil. Luego surgen los mamíferos y con ellos por primera vez el amor. El amor no surge en este planeta durante millones y miles de millones de años, no hasta que aparece el mamífero. Cuando realmente ves a la madre pájaro cuidando de un huevo y de las crías, en realidad empieza a ver al mamífero. No ves el amor hasta que ves la aparición de lo maternal. El amor no aparece hasta que ves la preocupación de la madre por el niño, el bebé, el polluelo. La leona tiene incluso que proteger a los cachorros del león macho, así que el amor paternal no está aún de manera destacada al principio de la evolución del mundo animal. Ves que el amor empieza a surgir como expresión de lo maternal y luego se empieza a ver el amor florecer con el paso de los siglos. Y el amor romántico que hoy damos por sentado es algo bastante reciente. La gente no se casaba por amor romántico, se casaban porque la familia lo arreglaba. Los reyes y reinas de Inglaterra, con todo su poder, no eran libres de elegir el amor. Ellos pensaban que el matrimonio es una cosa y el amor es otra. Así que el amor romántico, tal como lo vemos hoy, es algo muy reciente y moderno. De todos modos, cuando la gente se adentra en el trabajo espiritual, siempre se preocupa por superar el ego. Así que primero lo recontextualizamos como un residuo del animal dentro de nosotros. El viejo cerebro animal sigue presente en la parte posterior del cerebro humano. Y el córtex prefrontal es una aparición bastante reciente.
Si calibras el nivel de conciencia de los homínidos a medida que evolucionaron en el tiempo, ves el cromañón y ves el neandertal. El neandertal calibra en 75, un nivel realmente animal. Aunque es capaz de hablar, sigue siendo más o menos un animal. Así que solo con la aparición del cerebro anterior y la corteza prefrontal, se empieza a ver la ética, la moralidad y la conciencia espiritual como tal. Lo que el hombre intenta hacer es trascender el dominio de los instintos animales. Eso es lo que hacemos cuando intentamos superar el ego. Y es algo súper natural e instintivo que tenemos. Si lo sacás del punto de vista del pecado y empezás a verlo como animal, ¿cómo es un animal? Bueno, podés ver el ego humano en exhibición en cualquier zoológico. Vas a la isla de los monos en el zoológico y ves territorialidad. Ves bandas, ves grupos. Se juntan en grupos, se pelean por el territorio. Así que ves las guerras territoriales, que son los titulares de cada día en Oriente Medio y en cualquier otro lugar del planeta. Siempre hay una guerra territorial. Y luego ves la explotación y la subyugación de los débiles. Ves el engaño, la mentira, el camuflaje. Y así todo lo que ves en los titulares de hoy es la isla de los monos bajo una expresión humana. Por lo tanto, el trabajo espiritual consiste en superar el egoísmo, evitar centrarse en uno mismo, evitar el egocentrismo en sus diversos disfraces. ¿Cuáles son esos disfraces? Bueno, la compulsión por tener, poseer, tener éxito, ganar y todas las cosas que conocemos como egocentrismo. Entonces, ¿cómo empieza uno a trascender esto? La gente dice, me interesa evolucionar espiritualmente. ¿Qué puedo hacer desde un punto de vista práctico? Porque todo lo que acabas de escribir puede sonar muy avanzado y muy teórico y muy imponente para alguien que no está familiarizado con el trabajo. En realidad, este trabajo se vuelve bastante fácil. Cuanto más lees sobre él, más tienes la sensación de que siempre lo has sabido. Y por supuesto, lo sabes desde el principio. Pero la cuestión es cómo llevarlo a la vida cotidiana. La gente dice, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Tengo que ir a algún sitio? ¿Tengo que conseguir un gurú? ¿Tengo que unirme a un grupo de meditación? ¿Tengo que recitar mantras? No, no tenés que hacer nada de eso. Es tan simple que se pasa por alto todo el tiempo. Es tomar la decisión de ser amoroso y amable con la totalidad de la vida, incluida la tuya, en todo momento, pase lo que pase. Me encantó y lo voy a volver a leer para que quede. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Tomando la decisión ahí. Me lo estaba subrayando. Tomando la decisión de ser amoroso y amable con la totalidad de la vida, incluida la tuya, en todo momento, pase lo que pase, porque la única forma de trascender al ego, el ego es una calibración de justamente territorialidad, poder, querer ganar al otro, sentirte, ¿sí? Todo lo que suelen hacer los animales. Entonces cuando nosotros empezamos a ver el amor, que el amor surgió ya con la llegada, como leíamos recién, de los primeros mamíferos, y después se potencializó con el humano, cuando empezamos a ver la vida desde el amor ya no estamos regidos bajo el dominio del ego. Y aquí cuando hablamos de amor no hablamos de amor romántico, ¿sí? El amor romántico es más una construcción humana, sino del amor como mirar. Amor es sin muerte, es la energía que da vida, es la energía que es justamente contraria a la muerte, es la energía de una vibración tan alta, tan bonita, que nos da vida, nos ayuda a vivir desde otro lugar. Entonces cuando nosotros tomamos la decisión de ser amorosos y amables con la totalidad de la vida, con la nuestra, con la de los demás, pase lo que pase, ahí es donde empezamos a evolucionar y a trascender el ego, que es la conciencia más animal o más inconsciente también que tenemos, arcaica. La decisión de perdonar, de ser amable, de ser aquello que apoya la vida, de modo que se convierte no en lo que haces, sino en lo que eres.
Te conviertes en aquello que apoya la vida, apoya sus proyectos. Animas a los que necesitan apoyo y te conviertes en la energía de la vida misma. Te conviertes casi en la manifestación de la Madre Divina y del Padre Divino, de la fusión de los dos. Eso que nutre al mismo tiempo que exige excelencia. Así que el camino de la no dualidad es la devoción a los principios espirituales. Y cuando te vuelves devoto de los principios espirituales, te enfrentas cara a cara con la propensión de la mente a lo uno o lo otro. Lo bueno, lo malo, lo liberal, lo conservador. Te enfrentas constantemente a las llamadas polaridades. Y para alcanzar un estado muy avanzado de conciencia, es necesario trascender esas polaridades de lo uno o de lo otro. ¿Sí? Es como entender que no existen esas dualidades. Un curso de milagros es muy interesante porque se basa en el poder del perdón. La gente dice, y bueno, ¿cómo puedo perdonar a alguien que es tan malo? Recuerdo que una de las primeras lecciones decía que mis pensamientos no significan nada. Y en cuanto leí eso dije, hombre, esto es genial, esto es genialidad espiritual. Quiero decir, tienes que estar muy, muy avanzado para ver la verdad de eso. Y así que salí de inmediato y me dije, vaya, esto es genial, mis pensamientos no significan nada. Porque en un estado avanzado, eso es un hecho. Sabes que tus pensamientos no significan nada. Están ocurriendo espontáneamente y de todos modos no son lo que eres. Así que realmente no significan nada. Es obvio que cualquier significado que tengan es el significado que tú les estás dando, porque en sí mismos son solo construcciones, son solo palabras. Sobrevivimos a pesar de la mente, no gracias a ella. Todo el mundo piensa, bueno, si dejara de pensar no sobreviviría. No. Si dejaras de pensar, sobrevivirías mejor de como estás sobreviviendo ahora. Porque todo está sucediendo espontáneamente. Desde que tenía no sé qué edad, 35 o así, cuando se produjo ese profundo cambio de conciencia, todo sucedió espontáneamente por sí mismo. La mente está automáticamente bajo el control del espíritu. Y si necesitas recordar que tienes que coger el paraguas, la mente te lo recuerda y eso se debe a que la supervivencia lo requiere. La supervivencia de uno viene del espíritu. Wow, me encantó esto. ¿Qué hora es? Uy, ya me tengo que desconectar. Bueno, mañana voy a terminar de leer este capítulo del ego. Sí, me encanta, porque justamente para dejar de identificarnos con el ego, algo que se recomienda mucho es entregarse a la guía divina, a la guía de la gran conciencia que somos, en lugar de estar decidiendo desde todas esas construcciones mentales que hemos aprendido a lo largo de nuestra evolución, tomar decisiones desde el amor, desde la conciencia, de la unidad. Entonces ahí es donde dejamos de identificarnos con todos los programas y nos identificamos con algo mucho más grande. Así que mañana seguiré leyendo ese capítulo. Y nada, es como un montón de información que cuando lo vamos tomando, cuando vamos aprendiendo, cuando vamos adentrándonos en este conocimiento, se nos va haciendo todo cada vez más fácil. Al principio yo cuando empecé a leer sobre el ego, sobre el espíritu, sobre la mente, me parecía todo chino básico, leía estos libros y era como que los tenía que releer y todo. Y hoy en día, después de haber experimentado muchas cosas, de haber tenido muchas vivencias, muchos despertares, muchos cambios en mí, es como que lo voy entendiendo desde otra conciencia, por eso los voy leyendo, los explico y voy integrando nuevos conocimientos. Así que todo lo que yo cuento, todo lo que yo explico, siempre recuerden que lo pueden aprender conmigo tanto en mi canal de YouTube, que hay muchos videos para poder ver, para reflexionar, para aprender, para conocerse. En TikTok también tengo muchas reflexiones, tengo mucho contenido que ayuda a cambiar nuestra vibración, a cambiar nuestros pensamientos,
a ver la vida desde otra conciencia. Y si quieren aprender más en profundidad y en comunidad y bajo mi mentoría, siempre recuerden que está mi academia online, Reina Creadora, a la que se pueden suscribir y tener acceso ahí a mucho material, a entrenamientos conmigo, a clases, encuentros semanales conmigo y con toda la tribu, porque realmente nutre un montón aprender en conjunto. Pero bueno, tienen todas las posibilidades. Mi canal de YouTube, la cuenta de TikTok o mi membresía, mi academia, para seguir empoderándose, creciendo, transformándose. ¿Para qué? Para que cada día sea más fácil dejar de identificarnos con el ego e identificarnos con nuestro espíritu, con el amor, con la gran conciencia, y así poder evolucionar y tener una vida mucho más liviana, mucho más linda, mucho más, no sé, con otro sentido, con otro significado, y obviamente convertirnos en faros de luz para mostrar el camino a nuestros seres queridos y aportar así a la gran conciencia humana y a que este mundo sea un lugar mucho más bonito. Así que gracias por acompañar, gracias por escuchar y nos vemos en un próximo live o en un próximo video. Que tengan un hermoso día. Hasta la próxima. Gracias, 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 gracias.